Mi nombre es Jorge Frankis y siempre les ofrezco material de la mejor calidad posible, libros que de la Biblia los estamos leyendo rollo por rollo. En mi canal aquí, @GeorgeFrankis YouTube, todos los sábados de las 2 hasta las 4 de la tarde. Y presento videos sobre teología. Les comunico a ustedes el conocimiento bíblico porque los teólogos nos han traicionado. Isaías 28 lo dice. Y tenemos que escudriñar las escrituras por nosotros mismos porque Efraín, representado en Isaías 28, que está sobre la cabeza de ese valle fértil de los aturdidos del vino, quiere decir todas las religiones, el ecumenismo, ya forman parte de ese grupo que va a integrarse al nuevo orden mundial. Y nosotros como pueblo remanente del Padre Celestial que aceptamos la Biblia y la Biblia solamente, tenemos que prepararnos. En este video quiero mostrarles los secretos de la Biblia y los libros aprobados por el Salvador. ¿Qué vemos en estos secretos? Si se pueden llamar secretos, porque el Salvador dijo: en secreto yo no he hecho nada. Quiero que ustedes conozcan lo que los teólogos no nos enseñan. Primero porque no lo pueden conocer, porque como ustedes saben, el Salvador dijo que el conocimiento se le va a quitar a los grandes y se le va a dar a los pequeños. Y el Salvador siempre habló de los escribas y fariseos, que son los que dominan la iglesia, lo vemos en Mateo 23. Son los líderes de la iglesia que están en control y no quieren que la salvación llegue al pueblo, porque bien claro el Salvador lo dice: fariseo hipócrita, ustedes buscan cielo y tierra para ser un prosélito y después lo hacen más hijos del diablo que ustedes. Quiere decir que estas religiones y estos líderes religiosos no son los guías que el Padre Celestial ha dado para dirigirnos a la salvación, sino que es las Escrituras. En los secretos de la Biblia vamos a ver también los libros aprobados por el Salvador, lo que es el canon. Porque la palabra canon quiere decir en el griego regla o sistema también, algo que se utiliza para medir y para llegar a una conclusión perfecta. Porque cuando medimos algo necesitamos la medida perfecta. Primero vamos a ver lo que es el lenguaje de la Biblia. El lenguaje que la Biblia enseña se llama lenguaje sumario. Esta es una de las razones por las que podemos decir que la Biblia es del Creador, que la Biblia es inspirada por el Creador y no por hombres. Porque el lenguaje usado en la Biblia, que les voy a mostrar, se lo voy a enseñar cuál es, que se llama sumario, se puede ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hombres, profetas que no se conocieron entre sí, explicaron la palabra del Padre Celestial en el mismo lenguaje. Por eso podemos decir que la Biblia es un libro que no es inspirado por el hombre, porque su lenguaje desde Génesis hasta el Apocalipsis es el mismo. Le voy a dar algunos ejemplos para que usted lo pueda comprobar. En Génesis, usted va al capítulo 1 y usted va a ver que habla completamente de la creación. Pero cuando vamos al capítulo 2 es un sumario. Hay detalles que tienen que estar incluidos en esa creación en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 los aclara, los amplifica y los vemos en detalles que no explica el capítulo 1. Y esto lo podemos ver a través de toda la Biblia. En todos los libros de la Biblia encontramos lugares donde el lenguaje sumario está, especialmente en el Apocalipsis y en los libros proféticos. Un ejemplo claro, le doy un ejemplo corto. Las personas no entienden el Apocalipsis porque no conocen que el Apocalipsis fue hecho en el lenguaje sumario. Les voy a dar el ejemplo. En el capítulo 20, vemos que del 1 al 9 hay un juicio que comienza después, al principio del milenio,
y termina en el milenio, Apocalipsis 29. Y vemos que en el 29 el Padre Celestial manda fuego del cielo y consume. Pero desde la cita 11 hasta la 15 vemos que es un sumario que empieza a hablar de detalles que tienen que haber sucedido en Apocalipsis 20 desde el 1 al 9. Y este lenguaje lo vemos a través de toda la Biblia. Y por eso podemos decir con certeza que la Biblia es un libro inspirado por el Padre Celestial, que la Biblia es un libro que una entidad lo inspiró, aunque muchos hombres fueron inspirados, como dice en los evangelios, hombres de antaño fueron inspirados por el Espíritu y nos trajeron la palabra divina. Y eso es lo que se forma el canon. El canon quiere decir regla. Ahora, nosotros no podemos aceptar el canon porque alguien nos dijo o por la tradición de los que vinieron antes de nosotros declararon cuáles son los libros como el Viejo Testamento, los Evangelios y ahí terminamos, y el Apocalipsis y las cartas de Pablo. Porque alguien lo diga no podemos aceptarlo, sino que tenemos que buscar en las Escrituras dónde están, en qué lugar fue aprobado por el Salvador o el Padre Celestial. En algún lugar tiene que haber mencionado cuáles son los libros aprobados por Él. Y esto lo vamos a ver. Estos son los libros aprobados por el Salvador, libros que son considerados parte de la palabra del Creador, pero su pueblo tiene que tener presente, conocer, poder darle a conocer a otros hombres, enseñarles dónde en la palabra, en la Biblia, fueron aprobados, porque tiene que ser todo de acuerdo a las Escrituras, porque más adelante vamos a ver cómo el Padre Celestial va indicando esto. Así que el canon quiere decir la regla de fe y práctica que es la Biblia. Y no podemos aceptar que alguien nos diga, no, porque los antepasados lo determinaron así, cuando en estos últimos días vamos a tener que dar cuenta ante reyes, ante reinos, ante juzgados, porque así lo dice Mateo 24. Entonces, ¿dónde podemos ver que la Torá o el Viejo Testamento, Yahushua dijo claramente escudriñar las Escrituras? Todos nosotros sabemos eso. Porque vosotros pensáis que tenéis la vida eterna, pero ya dan testimonio de mí. En este statement, en esta cosa que dijo el Salvador, vosotros pensáis que tenéis la vida eterna, quiere decir que la gente se siente segura. Pero hay que buscar en estas Escrituras para estar seguro del testimonio de Yahushua, porque es el único que nos dirige a la salvación, porque Él es el único pastor, el buen pastor. Entonces ya Él dijo esto claramente, escudriñar las Escrituras. Y cuando Yahushua vino, los evangelios no estaban escritos tampoco el Apocalipsis ni las cartas de Pablo. Entonces podemos estar seguros que Yahushua se estaba refiriendo a lo que es la Torá, y ahora lo vamos a ver más adelante. Los evangelios no es nada más que el testimonio o el cumplimiento de las profecías de que el Mesías iba a venir, iba a morir por la raza humana. Todo esto fue predicho en la Torá. Y después en los evangelios vemos el cumplimiento. Ahora, mirando bien, por ejemplo, en Proverbios 34, donde dice cuál es el nombre del Padre y el de su Hijo, si sabes. Y mirando el Salmo número 2, nos podemos dar de cuenta la ceguera espiritual de aquellos que, teniendo la Torá, no la podían leer porque los líderes religiosos crearon libros que más adelante vamos a ver, son los que obstaculizan la visión de aquel que quiere llegar a la verdad. Y por eso Yahushua estableció la regla, que es el canon. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Y esto lo dijo Él, que después formó parte de los evangelios, y lo vamos a ver más adelante. Las cartas de Pablo también son escrituras. ¿Cómo podemos probar esto?
Todo tiene que ser probado, estimado, las Escrituras. No podemos decir no porque fulano lo dijo, o porque lo dijo Martín Lutero, o porque lo dijo Wycliffe, o porque lo dijo este hombre o el otro, sino que tiene que estar aprobado por aquellos que el Padre Celestial escogió como sus instrumentos y tienen que estar totalmente estampados en la llamada Escritura. Vamos a ver a Lucas 24, 44. En Lucas 24, 44 fue el Salvador el que estableció el canon. Ya había dicho, ¿se acuerdan? En la Torá, estando él en esta tierra, cuando dio su ministerio de 3 años y medio, se escudriñaba las Escrituras. Y cuando aquello no estaban hechos los evangelios, no estaban hechas las cartas de Pablo, ni de los apóstoles, ni el Apocalipsis. Pero, como creador del universo, él siempre se adelanta a los acontecimientos y nos da a nosotros a conocer la verdad sobre estas cosas, profetizándolas antes que se cumplan. En Lucas 24, 44 dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí estableció Yahushua no solamente con el statement aquel que dijo, escudriñar las Escrituras, que cuando aquello no existía ni los evangelios, ni el Apocalipsis, ni las cartas, ya estableció las Escrituras. Pero aquí en Lucas 24, 44 las llama por su nombre para ponerle un sello final a la controversia y no dejar que los hombres nos digan qué es Escritura y qué es no, y después vamos a ver lo que no es Escritura, que es famosamente reconocido en el mundo como Escritura, pero no lo es. Aquí el Salvador le pone un cuño, le pone un sello y dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí le pone un sello a la Torá, a la que le llaman también el Tanakh o la Biblia de los judíos, que nosotros la conocemos como el Viejo Testamento. En 2 de Pedro 3:16 también vemos cómo otro de los apóstoles establece lo que es Escritura. Leamos. Nosotros sabemos que Pablo fue llamado por el Salvador. Y para ser apóstol, para cumplir lo que es los requisitos de un apóstol, tiene que haber visto a Yahushua personalmente. Y Pablo lo vio personalmente. Por eso es que Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. Y vemos muchas personas que dicen que son apóstoles, que la iglesia apostólica, pero esto lo niega las Escrituras y lo vamos a ver como el Apocalipsis, el libro que termina toda la controversia, explica quiénes son los apóstoles. Vamos a ver ahora aquí en 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que Pedro establece que las cartas de Pablo son escrituras. Aquí ya un apóstol está diciendo que las cartas del otro apóstol son parte del canon o de la regla o de la escritura. Son parte del evangelio. Entonces vamos ahora a Apocalipsis 21:14. El Apocalipsis es un libro que ustedes deben conocer, que elimina todas las herejías, porque el Apocalipsis aclara que en el cielo hay solo 10 ancianos, 24 ancianos, perdón. Hay 24 ancianos porque hay un juicio que vemos que se va a ejecutar en Daniel 7, que no se ha hecho todavía. Ese juicio se hace un tiempo antes de la segunda venida, porque en Daniel 7 lo establece, que antes de la abominación de desoladora, ¿cuál es? Cuando se cumpla corpus separatum, cuando el papado se siente en Jerusalén, en el cielo al mismo tiempo se abren los libros y se mira quién está inscrito en el libro de la vida. Véanlo, está en Daniel 7. Dice, Daniel miraba al cielo y miraba a la tierra. En la tierra veía
que un cuerno pequeño que se hacía grandes cosas y se magnificaba. Y en el cielo se abrían los libros y se determinaba quién estaba escrito en el libro. Entonces aquí en Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén, yo les recomiendo que oigan el Apocalipsis todos los días, que lo oigan y lo oigan, para que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque hay dos lugares en el Apocalipsis, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que oyen, leen y guardan las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Sin embargo, yo no creo que los teólogos o los líderes de la iglesia le digan a la gente que se aprendan el Apocalipsis cuando hay una bendición para los que lo hacen. Bienaventurados aquellos, Apocalipsis, vamos a verlo antes de leer aquí en Apocalipsis 21:14. Dice claramente, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis fue hecho para el tiempo del fin. En Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí se terminó el canon. Pasado las cartas de Pablo y el Apocalipsis, que fue escrito por otro apóstol, ya no puede haber más escritura. Y vamos después a ver libros que son llamados como inspiraciones, que no pueden ser inspiración del Espíritu Santo, porque hay escrituras que le cierran el paso. Ya vimos aquí que el canon está en estas tres citas bíblicas. Lucas 24:44 establece los libros de Moisés, los salmos y los profetas, hablando del Viejo Testamento. Segunda de Pedro establece que las cartas de Pablo, los evangelios, escritos por los apóstoles, son parte del canon o la regla. Y Apocalipsis 21:14 dice que, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y al final de este capítulo vemos que dice, el que añada a este libro, y lo que está diciendo es que el que añada más que lo que este libro enseña, estamos hablando de que el Padre va a quitar su nombre del libro de la vida y no van a poder entrar por la puerta de la ciudad, sino que van a ser destruidos. Ahora, si conocemos que esta es la verdad, ya lo vimos, el Padre Celestial, Yahushua le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ya conocemos cuál es la palabra. Está el Apocalipsis, los Evangelios, las cartas de Pablo y el Viejo Testamento. No podemos salirnos del canon o de la regla. Si nos salimos de esa regla, vamos a caer y vamos a ser engañados. Recuerden una cosa, es muy importante que vamos a Lucas 9 para que ustedes vean. Cuando alguien venga a decirles a ustedes que la iglesia tiene tal autoridad o tiene tal otra autoridad de cambiar día de reposo, de hacer esto y de hacer lo otro, vamos a ver la iglesia de Yahushua, porque Yahushua es el cabeza de la iglesia, lo estableció en Lucas 4. Digo, esta escritura se ha cumplido en mí, y Él es la cabeza de la iglesia. Lo dice Pablo, lo dice todos los evangelios. No hay otra cabeza, que Yahushua es la única. ¿Y qué dijo Yahushua? Hay que ver la autoridad que Yahushua le dio a la iglesia. No le dio autoridad de cambiar días, no le dio autoridad de establecer doctrina, no le dio autoridad de decir este libro, este otro libro, sino que Él mismo personalmente lo estableció. Lucas 24:44, Segunda de Pedro 3:16 y Apocalipsis 21:14. Ese es el canon. Ya está establecido cuál es el canon y la iglesia no tiene autoridad para decir podemos añadir este libro o el otro. En Lucas 9 vemos la única autoridad que Yahushua le dio a la iglesia. No le dio otra autoridad. Leamos. Y estamos hablando de los 12 apóstoles, sus 12 discípulos, qué autoridad Él les dio. Y esa autoridad es delegada a todos los que creen. Leamos. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
y los envió a predicar el reino del Padre y a sanar a los enfermos. Esa es la única autoridad que tiene la iglesia. Cuando vemos una institución religiosa reclamando que tienen autoridad sobre esto y sobre lo otro, sabemos que no están dirigidas por el Espíritu ni son la iglesia verdadera del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Creador, Yahushua, estableció, Él vino a predicar un reino. Él no vino a predicar ninguna iglesia. ¿Cuál es la prueba de esto? En el Apocalipsis las iglesias no tienen nombre. La iglesia que está en Tiatira, la iglesia que está en Sardis, la que está en Filadelfia. Y en los evangelios, en Hechos, la iglesia que está en casa de Lidia, la iglesia que está en casa de fulano o de mengano. No tenían nombre. Cuando se le da nombre a una iglesia es para tratar de transmitirle una autoridad, una prepotencia para poder tener control sobre las personas. Recuerden esto, la técnica más importante para controlar a alguien es humillándolo, que no se le olvide. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La única forma de santificación para su pueblo es a través del canon que ya establecimos, y le repito, Lucas 24:44, Segunda de Pedro 3:16 y Apocalipsis 21:14. ¿Y qué dijo Yahushua? Que el único instrumento de limpieza es: vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Juan 15:3. Así que Yahushua estableció la forma de santificación y de limpieza, no a través de canonizaciones, no a través de títulos religiosos, no a través de darle autoridad a nadie, sino que la única autoridad que Él dio fue la de predicar, sanar enfermos y resucitar también, y de predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a esto? Porque podemos decirle que hay libros nuevos. Yo voy a tocar la verdad sobre estos libros nuevos. ¿Por qué son libros nuevos? Porque cuando el Evangelio vino, le voy a poner un ejemplo. Después del libro del Apocalipsis, vinieron diferentes personas haciéndose llamar apóstoles e hicieron los libros apócrifos. Bueno, esos libros apócrifos no fueron aprobados personalmente por el Padre Celestial. Pero hay otros elementos bíblicos que nos indican a nosotros que esos libros nuevos no son aceptados, porque, vamos a Jeremías 6:16. Leemos. Así dijo Yahuwah: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron: no andaremos. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas las estableció Yahushua en Lucas 24:44, la Torá. Pero vino después líderes religiosos, que esto lo podemos ver en Hechos también, donde los fariseos y los saduceos, a los cuales Yahushua les dice hipócritas. Vamos a ver rapidito en Mateo 23, antes de tocar este tema. En Mateo 23, Yahushua habló a la gente, a la multitud y a sus discípulos, y le dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Lo que están diciendo es que están usurpando allí, están tomando un lugar que no les pertenece. Y después, más adelante, en este capítulo, donde los critica fuertemente y los fustiga, le dice: generación de víboras, escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas de hoy? Los escribas son los teólogos, que siempre confunden la palabra del Padre Celestial. Y son los que, con su escritura añadida, en vez de decirle al pueblo, en vez de decirle: busquen las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16, empiezan a escribir libros nuevos, empiezan a dar luz nueva que no está de acuerdo a las sendas antiguas. Buscar las sendas antiguas. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque lo dice claramente que estos líderes, los fariseos, los saduceos, atan cargas pesadas a los hombres. Y esas cargas pesadas, ¿cuáles son? Son la creación de nuevas doctrinas que desvían al hombre de el canon que es la palabra del Padre Celestial.
En tiempo antiguo, la ley oral fue entonces, ¿de qué manera se convirtió la religión judaica en una religión apartada del Padre Celestial? Búsquenlo. Dice lo siguiente: ¿qué contiene el Talmud? Y ahora vamos a hablar del Talmud. Libro que contiene tradición oral, doctrina, ceremonia y preceptos de la religión judaica. Cuando Yahushua no vino a predicar religión, él vino a predicar un reino. Ellos quisieron tener un rey y él les dijo: no, el rey soy yo. Y les permitió tener el rey, que hoy en día se llaman pastores o líderes. Entonces el Talmud es un libro, es las interpretaciones de los rabinos a través de los tiempos, después que, producto de la persecución, no podían tener la ley oral, transmitirla oralmente, la pusieron en libro, en un compendio de libros que se llama el Talmud. Y por eso vemos que es una religión, no es un reino. Porque el Padre dice: yo soy vuestro rey, pero ellos hicieron una religión, por eso andan vestidos de negro, con el pelo largo, sombreros negros. El Talmud, que no son mandatos de la Torá. Y por eso podemos decir que el Talmud no es un libro que pertenece a las sendas antiguas, sino que fue algo nuevo después que el Padre les dio la Torá. Ellos comenzaron a añadirles cosas, pero Jeremías dice buscar las sendas antiguas. Por eso podemos descalificar el Talmud. Y si alguien está estudiando el Talmud con ustedes, el Talmud es un libro que les puedo garantizar que no es inspirado por el Padre Celestial, es inspirado por el diablo. El Corán. El Corán es un libro bombástico que podemos también determinar que no es inspirado por el Padre Celestial, porque toma elementos de la Biblia y trata de engrandecerlo por encima de la Torá, pero no son aprobados por Yahushua de su propia boca. Y es un libro en el cual la religión que vemos es una religión que sus frutos no están de acuerdo con lo que establece Yahushua. Entonces podemos eliminar el Talmud, el Corán. Los libros apócrifos también es una luz nueva. Jeremías 6:17 dice: busquemos la senda antigua. Después del Apocalipsis, que fue inspirado, el Padre se lo dio a Juan. Juan tenía 90 años, ya todos los discípulos habían muerto, la Virgen María, todos, quedaba él solo. El Apocalipsis fue dado a él, fue dado en hebreo, no fue dado en griego, pero producto, ustedes saben, de la ausencia de personas de habla hebrea y aramea, entonces se siguió usando los textos griegos y por eso desapareció. Pero yo creo firmemente que pronto encontraremos los textos hebreos. Entonces estos libros apócrifos fue una nueva luz después que fue dado el Apocalipsis. Y Jeremías dice: buscar la senda antigua, no podemos buscar una luz nueva. Muchas veces personas lo aceptan como una nueva luz, pero estimado, esto no es una nueva luz, esto es una vieja apostasía. Acuérdense esto. Todo lo que se llama nueva luz está en las manos de Satán y podemos decir que no es nueva luz, sino que es una vieja apostasía. El libro de los Mormones es otro libro que no encaja en el canon. ¿Por qué razón? Porque el Apocalipsis sella con los 12 apóstoles el canon. Pero hay otros elementos más que podemos aplicar para decir que este libro no es inspirado del Padre Celestial. Primero, lo vieron 12 personas. Yahushua dijo: en secreto no he hecho nada. Y él siempre su palabra la publicó. Sin embargo, el libro de los Mormones lo encontraron Joseph Smith y Brigham Young, que su historia, la historia de estos dos personajes disputables, son reconocidos como jesuitas católicos. En su historia, que fueron enviados después del Consejo de Trenton a crear muchas religiones para echar abajo la reforma y crear confusión entre los protestantes y aquellos que leen la Biblia. Y que este libro fue dado en tablas de oro como nunca el Padre lo había hecho. Con Moisés fueron tablas de piedra. Sin embargo, ellos dicen que son tablas de oro y que la vieron solo personas. Por esta razón no aplica el patrón que podemos ver a través de la Escritura. No encaja con el patrón con el que el Padre siempre ha dado su palabra, y por eso podemos descartar el libro de los Mormones también como falso. Acuérdense que los libros apócrifos, la palabra apócrifo quiere decir falso, fingido. Y el libro de los Mormones le encaja también esto de
falso, fingido, porque no encaja en el patrón que fue dado anteriormente por el Padre Celestial cada vez que inspiraba su palabra en los hombres y escribían los rollos y se lo daban al pueblo. Entonces quiero cerrar ya este video recordándoles que Jeremías 6:16 dice muy claro, andad por las sendas antiguas. Y en Isaías 8 dice, a la ley y al testimonio, si no os hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y eso es lo que estamos viendo, que se está cumpliendo y que se va a cumplir en 2 de Tesalonicenses, que viene ahora el antiley. En 2 de Tesalonicenses leemos, y entonces se manifestará el inicuo. La palabra inicuo es la palabra que quiere decir anomía. Uno que cambia la ley, que esto lo vemos en Daniel 7 y Daniel 8, el cuerno pequeño o el papado, que cambia la ley y distorsiona todo lo que la Biblia dice. Entonces se manifestará aquel anomía. Anomio que va a venir por el poder de Satanás, con engaños y con hasta, ¿cómo se llama esto? Milagros para engañar a los hombres. Que se manifestará con este sistema de sustituir la ley, sabiendo que Yahushua dijo en Mateo 5, del 17 al 19, no penséis que vine a quitar la ley o los profetas. De cierto os digo que hasta que el cielo perezca, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y para terminar, les quiero dar el Apocalipsis, como dice que para entrar en el cielo, en el nuevo reino, van a tener que guardar los mandatos. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan su ropa. Así no dice en el griego original. En el griego original dice bienaventurados los que guardan sus mandatos para tener derecho al árbol de la vida. La palabra derecho se gana. Quiere decir que los que guardan los mandatos van a tener el derecho, se van a ganar ese derecho de entrar al árbol para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué más puedo añadir? Que al final del Apocalipsis dice al que añada, incluye todo lo que ha sido añadido después que el Padre ha dado su palabra. Les doy gratitud por atender a este video. Les invito todos los sábados desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Estoy aquí en mi canal, @Josh Frankie YouTube, dando conferencias, conozca Torah en el Shabbat. Desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Les invito, les espero que el Padre Celestial les bendiga.